Hola, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Bienvenido a un nuevo trimestre de estudios de la Palabra de Dios. Y este trimestre, de manera muy especial, vamos a estar estudiando el libro del Éxodo. Éxodo, viaje a la tierra prometida. El estudio de este trimestre será un estudio muy interesante, muy bueno, donde veremos cómo la gracia maravillosa de Dios hace obras increíbles en la vida del ser humano. Y usted no se puede perder este estudio. Así que antes de entrar al título y al verso para memorizar, quiero pedirle una vez más que asegúrese de estar suscrito a mi canal. Marque en el botón suscribirse. La campanita de notificaciones es muy importante. Y ya aproveche que está apretando botones, apriete el botón de que le gustó este video. Todo eso me ayuda a seguir produciendo contenido aquí. Eso le toma a usted no más que 30 segundos y si es pues gratis, ¿no? Y de esa manera me ayuda un montón aquí. ¿Le parece así? El título de la lección número 1 es Opresión en el trasfondo y nacimiento de Moisés. Y el verso para memorizar, usted acompaña en pantalla. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo capítulo 2, versos 23 al 25. El libro de Éxodo es un retrato del mundo que vivimos hoy día. Un mundo complejo, un mundo de esclavitud, un mundo de opresión, un mundo lleno de maldad. El libro del Éxodo es un libro muy actual y nos ayuda a ver varios puntos interesantes. El principal de este trimestre es gracia. Mucha gente cuando habla del libro del Éxodo piensa inmediatamente en los 10 mandamientos. Y nos vamos a dar cuenta durante todo este trimestre que todo en el libro de los Éxodos, del Éxodo, incluso los 10 mandamientos, están llenos de la gracia maravillosa de Cristo. No somos nada sin la gracia y es muy importante entender eso. Es la gracia que nos da vida, es la gracia que nos da esperanza, que nos da paz. Quiero leer un párrafo aquí de la lección del sábado, la lección introductoria, que creo que nos va a ayudar a entender bien el estudio. Dios toma la iniciativa de liberar a quienes confían en Él. Solo tenemos que aceptar por fe lo que Él nos ofrece. Por eso es necesario estudiar el Éxodo, porque señala lo que Jesús ha hecho por todos nosotros. Es un libro acerca de la redención, la liberación y la salvación final. Todo lo cual está a nuestra disposición por la fe, gracias a lo que Cristo Jesús ha logrado en nuestro favor. Lo importante del estudio de esta semana es siempre mantener nuestra fe y ojos fijos en el Señor Jesucristo. Escucha bien esto que te voy a decir. Si mantienes tus ojos en Cristo, no que la vida será más fácil, no que los problemas dejarán de existir, no que el sol brillará todo el tiempo. Pero si mantienes tus ojos en Cristo, lograrás ver luz en medio de la oscuridad. Lograrás ver esperanza donde solamente hay desesperanza. Lograrás encontrar felicidad donde hay puro amargor. Lograrás vivir en paz donde hay pura tribulación. El nombre de Cristo tiene un poder sobrenatural. El nombre de Cristo tiene un poder hermoso. El nombre de Cristo abre puertas donde nadie más puede ver puertas, ni siquiera abiertas o cerradas, donde uno solamente puede ver muros. La mano de Dios abre paso. Pero para que yo pueda ver eso, mis ojos no pueden estar fijos en los problemas, en las batallas o en el amargor. Mis ojos tienen que estar fijos en Cristo y en su maravillosa gracia. Así que querida amiga, querido amigo, por favor, para de perder tiempo
mirando a problemas, mirando a confusión, mirando a las injusticias, criticando y quejándote todo el tiempo. Las quejas y las críticas, por justificadas que sean, no te llevarán a ningún lugar, pero fija tus ojos en Cristo y vas a ver cómo las cosas cambian para ti. Es porque nos enfocamos más en problemas que en soluciones, que nuestra vida es una vida amargada e infeliz. El libro de Éxodo nos enseña a fijar nuestros ojos en Cristo como el primer paso para ver el mar rojo abierto, el agua brotar de la roca o el pan caer del cielo. ¿No quisieras ver esos milagros en tu vida? La lección de domingo trae como título El pueblo de Dios en Egipto. Interesante que el autor de la lección nos va a dar en este estudio mucha información interesante y por eso me gusta cuando un profesor de teología especializado en ese tema es el autor de la lección. Y estoy sumamente feliz. Estoy tratando de hacer contacto con el autor de la lección que da clase aquí muy cerca donde vivo, a ver si podemos grabar con él el estudio del 13º sábado, que será un estudio muy interesante, ¿no? El autor de la lección nos trae algunas informaciones interesantes y una de ellas es que el Éxodo es conocido como Shemot, que quiere decir nombres, porque es la expresión que comienza el estudio, ¿no? Estos son los nombres, haciendo referencia a la familia del patriarca Jacob. Siempre es bueno recordar que Israel llega a Egipto a través de Jacob, a través de José, ¿no? Y a través de la familia de Jacob, 40 personas llegaron a Egipto y se multiplicaron sobremanera. Es bueno notar también que desde que el pueblo comenzó a crecer, los egipcios los apoyaron, los guardaron hasta el momento, no solamente que apareció un faraón que no conocía a José, y vamos a ver eso en el día de mañana, pero también cambia la dinastía. Yo estudiaba eso en los tiempos de la universidad, de que muy probablemente el faraón que nombró a José no era un faraón de una dinastía pura egipcia. Cuando esta dinastía salió y entró un faraón que no conocía a José, y no quiere necesariamente decir que no conocía el nombre, más bien pudiera decir que no reconocía su autoridad y su relevancia, entonces ellos comienzan a oprimir al pueblo. Querido, el enemigo puede hacer lo que quiera para destruir tu vida. Y el enemigo hace todo lo que puede para destruir tu vida. Y es bueno que entiendas eso. Pero mejor todavía es que entiendas algo mucho más poderoso. El enemigo puede tratar lo que sea, pero el enemigo no puede derrotar a aquel que va en el nombre del Señor Jesucristo. El enemigo puede tratar lo que quiera, pero no te puede herir, no te puede lastimar mientras estés bajo la protección de Dios. Así que quédate en Cristo. Proponte a estar tú y tu familia bajo los cuidados de Dios. Propon en tu corazón seguir la voluntad de Dios. Propon en tu corazón vivir la voluntad de Dios. Y vas a ver que el enemigo no tiene poder sobre ti. Él puede tratar aquí, puede intentar por allá, pero sus mañas y sus artimañas y sus ataques no tocan a aquel que está bajo el poder de Dios. Entienda eso, confíe en eso, declare eso. En los comentarios de la lección, yo te invito a escribir así ahora: yo confío en Dios. Es esa declaración que hará de tu día un día especial y un día diferente. Yo confío en Dios. Escribe en los comentarios: yo, Rubén, confío en Dios. Yo, Juan, confío en Dios. Yo, Lourdes, confío en Dios. Escribe eso. Esa es tu declaración de fe en el día de hoy. ¿Está bien?
Cuando el pueblo, la historia del libro de Éxodo es increíble porque además de mostrar eso, muestra un pueblo en esclavitud al comienzo del libro y al fin muestra un pueblo libre, un pueblo en esclavitud bajo el poder del enemigo, y termina el libro con el santuario en medio del pueblo y Dios habitando en medio del pueblo. Y es eso lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Eso es la gracia. La gracia me encuentra en mi esclavitud. La gracia me encuentra en mi maldad. La gracia me encuentra en el charco de pecado, de adicciones. La gracia me encuentra en lo peor de mi vida. Pero ahí viene la mano poderosa de Dios. Trabaja de manera increíble. Hace obras espectaculares. Hace transformaciones. Abre el mar rojo. Saca agua de la roca. Hace pan caer del cielo. Paraliza a mis enemigos. Abre las veredas. Rompe las cadenas. Y cuando yo abro las puertas de mi corazón a ese poder, Él se instala en mi vida. Él es presencia constante. Él es Shekinah. Es su luz brillando en mí. Y todos los pueblos se dan cuenta de que hay un Dios poderoso en mi vida. Por eso es importante que en este estudio usted declare su fe en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a hacer eso? La lección del lunes trae como título el trasfondo histórico. La lección va a dar detalles importantes de la historia, y recomiendo a usted que es maestro leer esta porción porque es algo muy interesante, muy interesante. Acompañe en pantalla la lectura, por favor. El trasfondo histórico más plausible acerca de la historia de José es el siguiente. El nuevo gobernante que no conocía a José fue Amosis primero. Luego vino Amnotep primero, el gobernante que tenía a los israelitas y los oprimía. Más tarde, Tutmosis primero decretó la muerte de todos los hijos varones hebreos recién nacidos. Su hija, Hatshepsut, fue la princesa que adoptó a Moisés como hijo. El faraón Tutmosis III, corregente de Hatshepsut, durante algún tiempo fue el faraón del Éxodo. El Éxodo ocurrió, según los mejores cálculos, en marzo del año 1450 a.C. Yo no sé a usted, pero a mí me encanta ese tipo de información. Me gusta mucho la historia y leo mucho de la historia, ¿no? Me encanta ese tipo de información, en especial esos cálculos que nos llevan a ver la salida del pueblo de Israel por alrededor de marzo, de lo que es para nosotros marzo hoy día del año 1450, eso me falla la memoria, antes de Cristo. Queridos, el libro de Éxodo tiene algunas características muy únicas. En un único capítulo hay un periodo larguísimo de tiempo. El capítulo 1 de Éxodo es un capítulo que abarca mucho, pero mucho tiempo. Le recomiendo durante las semanas leer el libro de Éxodo y acompañar un poco de cómo es esa historia. Un detalle que me llama mucho la atención en el capítulo 1 es que es de mucho tiempo, pero en todo ese tiempo, en los momentos buenos y en los momentos malos, Dios siempre estuvo con el pueblo. Dios nunca abandonó a sus hijos, nunca los dejó al aire, nunca los dejó tirados en la calle. Dios es un Dios de amor que se preocupa por nosotros, se preocupa por sus hijos, se preocupa por su gente. Dios es un Dios de amor que tiene el deseo de ver sus hijos prosperar y ser felices. Dios nunca
Escucha bien lo que te voy a decir. Dios nunca te va a abandonar. Puede parecer que Él no está contigo. Puede que te sientas sola. Puede que te sientas abandonado. Puede que sientas que todo el mundo te volteó espalda y que nadie más está al lado tuyo. Es posible que pienses que estás luchando solito, que nadie te entiende, que nadie se importa por ti. Pero Dios ahí está, al lado tuyo, mirándote. Y cuando ya no puedes más, Él te detiene por las manos. Él te alza los brazos. Él te llena de fuerza. Querida amiga, no estás sola. No fuiste abandonada por Dios. Él está contigo. Ahora mismo, si cierras tus ojos, puedes orar y decir, Señor, ayúdame a sentir tu presencia al lado mío. Me siento sola, me siento solo, abandonado, sin rumbo, sin sentido. Señor, ayúdame a sentir que estás conmigo. Y te lo prometo que sentirás que hay una mano poderosa al lado tuyo. Escucharás una voz fuerte, firme, pero suave al mismo tiempo, llena de amor, diciendo, querida hija, estoy aquí. Mi querido hijo, no te he abandonado. Aquí estoy contigo. No temas, no desmayes. Avanza. Querido, jamás pienses que Dios te ha abandonado. Él no abandona a sus criaturas. Él no abandona su creación. Y de todo lo que existe, usted es lo que Él más ama. Porque recuerde que Dios dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Más que tenga la vida eterna. Cree en eso. La lección del día martes trae como título Las parteras de las hebreas, en una de las historias de fe más increíbles que podemos encontrar. Antes de grabar esta lección, yo gasté algún tiempo estudiando si esas parteras eran hebreas o eran egipcias. Esa fue una duda que traje. Si usted tiene esa información, por favor, comparte en los comentarios. ¿Está bien? Al mismo tiempo, usted también puede escribir, ¿qué piensa usted? ¿Las parteras eran hebreas o eran parteras egipcias? Personalmente creo que eran parteras egipcias tementes a Dios. Eran mujeres egipcias que trabajaban exclusivamente con las mujeres hebreas. ¿Bien? Y creo que en su convivencia con ellas aprendieron de Dios y pasaron a temer al Dios del cielo, de los cielos y de la tierra y del mar. ¿Sabes que no hay nombre de los faraones, del faraón en la Biblia? Solamente se le llama faraón, que quiere decir rey. ¿Está bien? El faraón era el rey de Egipto. Pero esas dos mujeres parteras de las hebreas, se les da nombre, ¿no? Aquí está el nombre de esas damas, Cifra y Púa. Y creo que ese nombre, y aquí voy a hacer un ejercicio así, un poco una forzadita, ¿no? Voy a dar una forzadita a la situación para un punto que la lección quiere hacer. Y esa forzada quien la doy soy yo, no el autor de la lección. El hecho de que la Biblia se da el trabajo, Dios se da el trabajo de mostrar el nombre de esas personas, quizá pudiera ser una manera de mostrar que ellas tenían carácter. Recuerde que el nombre en la Biblia muchas veces se refiere al carácter de las personas. Eran dos mujeres de carácter. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Que eran bravas? No. Es que eran mujeres que estaban dispuestas a hacer lo que era correcto porque es correcto. Ellas no hacían lo que era correcto solamente porque alguien las estaba mirando. Hacían correcto porque era correcto hacerlo. Porque era lo correcto hacer.
Estos días tuvimos un torneo de fútbol aquí en la conferencia. Todos los años hacemos un torneo de fútbol de todas las iglesias nuestras aquí. Nos juntamos 16 iglesias, bueno, no fueron todas, ¿no? Pero nos juntamos 16 iglesias, 16 equipos, y teníamos el equipo de los pastores. Sabe que el nombre del equipo de los pastores de la Asociación de Illinois es Tacos de Pastor. Porque pues somos pastores, ¿no? Y alguien dice, pero pastor, tacos de pastor es carne de cerdo, pastor. Bueno, pues ahí está el chiste, ¿no? Y espero que todos tengan un buen sentido de humor para entender que eso todo es un chiste. Pero estamos jugando y sabes que por milagro llegamos a la final del torneo. Pero en uno de los partidos, uno de los pastores, aquí el pastor de la iglesia central de Chicago, es nuestro delantero. Y de repente a mitad del partido alguien le centró la pelota, pero pasó un poquito de él y él le dio un manazo, ¿no? La mano, no fue la mano de Dios, fue la mano del pastor, le dio la pelota, ¿sí? Y fue gol. Pasa que el referee no vio el gol, no vio la mano y marcó gol. Y los hermanos todos se levantaron, pero fue mano. Y el referee dijo, yo no vi mano, es gol. Y ahí entonces el pastor vino, habló con el referee y le dijo, mira, fue gol de mano. Y el referee le dijo, bueno, felicitaciones, gracias por ser honesto. Eso es tener carácter. Él pudiera haber sacado provecho de eso, aunque fuera de broma, él pudiera haber sacado provecho de eso. Pero no lo hizo por carácter. Estas dos mujeres, Cifra y Púa, por carácter, por temer a Dios, por ser infieles a Dios, con riesgo de su propia vida, enfrentaron la orden del rey. Y la Biblia muestra que Dios recompensó ese esfuerzo. Yo creo en eso. Yo creo que Dios recompensa el esfuerzo del ser humano. Porque Dios conoce nuestro corazón y sabe que en nuestro corazón hay pura maldad. Hay siempre el deseo de ganar. Hay siempre el deseo de sacar provecho. Por eso cuando el ser humano se compromete con Él y se esfuerza por ser bueno, se esfuerza por tener éxito, se esfuerza por tener victoria, yo creo que Dios los bendice. Querido, Dios quiere bendecir tu esfuerzo. La gracia no es una excusa para la vacancia. La gracia no es una tarjeta para seguir pecando a crédito. La gracia es una demostración del amor de Dios tan poderosa que me quiere arrancar de mi pecado. Pero somos pecadores, somos malos y nos esforzamos y batallamos y Dios premia ese esfuerzo. Dios bendice ese esfuerzo. Dios prospera ese esfuerzo. Así que jamás dejes de esforzarte por ser bueno. Jamás dejes de esforzarte por vivir de la manera más correcta posible. Porque aunque sea imposible para nosotros llegar a una perfección, es posible luchar y recibir de las manos de Dios la prosperidad que tanto buscamos. Así que sigue avanzando. No te detengas nunca. No te detengas nunca. Porque Dios está contigo y Él siempre te va a bendecir. Él bendijo a esas mujeres. Él las prosperó. Les abrió puertas. Les dio todo tipo de bendición. Esas mujeres se esforzaron mucho por cumplir con la voluntad de Dios. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide? ¿Estamos dispuestos a comprometernos con el Salvador de manera correcta, de manera honesta? Ese es un punto que valdría la pena pensar. La lección de miércoles trae como título El nacimiento de Moisés.
Moisés es, sin lugar a duda, uno de los personajes más increíbles de la historia de la humanidad. Tanto judíos como cristianos celebramos la vida de Moisés como un hombre de una paciencia extraordinaria, como uno de los más grandes líderes que la historia ya conoció, el que parece ser el que implementó primero en la historia de la humanidad el liderazgo en grupos pequeños, ¿no? Moisés es un personaje de estudio y de inspiración para miles de personas, pero la lección trae algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, acompaña en pantalla. El nombre egipcio de Moisés está en armonía con este periodo histórico, ya que es similar al nombre de Tutmosis y significa nacido de o sacado de. Su nombre completo probablemente era Hapi Moses. Hapi era el dios del río Nilo, pero al referirse a sí mismo y escribir bajo la inspiración de Dios, Moisés eliminó la primera parte de su nombre, señal de su negativa de ser asociado con el dios del Nilo. Interesante información, ¿no? Son esas informaciones que uno al estudiar la Biblia, y en especial los comentarios bíblicos, se encuentra y que muestran la belleza de ese personaje, ¿no? Nosotros lo conocemos, el mundo lo conoce como Moisés, porque él eligió ser fiel a Dios, él eligió ser recordado por lo que Dios hace. Interesante esa historia. Pero hay algo aún más interesante. Moisés es sacado del río, pero Moisés es un niño que tiene todo para no salir adelante. Él es de una familia pequeña, de una familia pobre, nace en un momento de persecución, en un momento muy difícil, en un momento donde su vida corría mucho riesgo, pero aún así prosperó. ¿Por qué? Porque Dios tiene la habilidad de hacer mucho desde lo poco. Dios hace todo desde lo nada. La expresión ex nihilo que se da a nuestro Dios es un Dios ex nihilo. ¿Qué quiere decir? Que es un Dios que no necesita de materia para crear. Dios crea de la nada. Me acuerdo en los tiempos de la universidad había un chiste, ¿no? De que Dios se encontró a un evolucionista. Y el evolucionista le dice a Dios: yo puedo hacer todo lo que hiciste. Yo puedo hacer todo lo que hiciste. Y puedo crear un ser humano. Y Dios dice: pues está bien. ¿Cómo quieres crear un ser humano? Dice: pues del barro. Te voy a ganar en tu propio juego. Y Dios le dice: está bien. Pues crea un hombre del barro. Y entonces el hombre dice: bueno, solamente necesito buscar barro. Y Dios le dice: pues que no es solamente crear el hombre, es crear el barro también. Es un chiste de pastor, ¿no? Que no tiene mucha risa, pero vamos. El punto es este. Dios no solamente creó el hombre del barro, Dios creó el barro. Él crea todas las cosas. Y de la nada puede ser mucho. Por eso que no hay ser humano que no valga la pena. No hay ser humano que pueda desaparecer sin impactar a nadie. No hay ser humano que tenga el derecho de pensar que no vale nada. Vale la sangre de Cristo. Pero pastor, yo me siento insignificante. Yo siento que nadie le pone atención a mi vida. Nadie quiere saber si existo. Pastor, yo tengo la impresión de que estoy sola en este mundo. De que ni mi esposo ni mi esposa se dan cuenta de que estoy aquí. Mis hijos me ignoran. Mis amigos no me llaman. Me siento una persona invisible. ¿Qué va a ser de mi vida? Si te pones en manos de Dios, tu vida será una gran bendición.
Porque Dios hace mucho de la nada. Dios hace grandes cosas de pequeñas personas. Moisés era pequeño, era frágil, estaba en crisis, estaba a punto de morir. Pues Dios agarra a ese niño y hace de ese niño no solamente el libertador de su pueblo, hace de ese niño el líder más grande de la historia, hace de ese niño el hombre de más paciencia en la historia, hace de ese personaje la inspiración para de miles de personas, de millones de personas. Y todo lo que Dios hizo en la vida de Moisés, Dios quiere hacer en tu vida también. Dios desea hacer por ti. ¿Estás dispuesto a aceptar? ¿Estás dispuesto a abrir la puerta de tu corazón a Dios? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, me entrego por completo en tus manos? Obra en mí, haz un trabajo en mí, haz todo lo que tengas que hacer en mi vida. Yo quiero ser, ver y vivir todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Cuando estés dispuesto a hacer eso, entonces verás maravillas. Pero si no estás dispuesto a hacer eso, pues olvídalo, porque jamás verás cualquier cosa. Dios está dispuesto a trabajar por ti. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? La lección del día jueves trae como título Un cambio de planes. Y voy a comenzar esta lección leyendo una cita del Espíritu de Profecía. Por favor, acompañe en pantalla. Todo el asunto de la muerte del egipcio a manos de Moisés, exagerado en sumo grado, se supo rápidamente entre los egipcios y hasta llegó a oídos del faraón. Se le dijo al rey que este acto era muy significativo. Moisés tenía el propósito de acaudillar a su pueblo contra los egipcios, que quería derrocar el gobierno y ocupar el trono, y que no habría seguridad para el reino mientras él viviese. El monarca determinó enseguida que debería morir, pero reconociendo su peligro, Moisés decidió escapar y huyó hacia Arabia. Patriarcas y Profetas, página 253. Una de las cosas hermosas sobre la vida de Moisés es una de las lecciones que a mí más me encanta en Dios. Tú puedes huir lo que quieras de Dios. Tú puedes tratar de esconder, puedes tratar de huir, de rechazar. Pero donde quiera que vayas, la mano de Dios te va a alcanzar. Yo tengo la impresión de que Moisés, cuando sale de Egipto pensando, se acabó para mí. No hay esperanza. No hay nada que yo pueda hacer ahora. Maté al egipcio, perdí mi acceso al trono, perdí mi condición de librar al pueblo, perdí la puerta que estaba abierta frente de mí. Y querido, es razonable creer en eso. Es razonable creer de que cuando todo falla, cuando mis planes fallan, uno crea de que ya no hay más oportunidad. Pero es ahí donde entra la mano de Dios. Dios es especialista en segundas y terceras oportunidades. Dios es especialista en salvar, en sanar, en cuidar, en restaurar. Dios es especialista en hacer grandes cosas en nuestra vida. Dios es especialista en transformación, en bendición, en cuidado. Jamás pienses que todo está acabado para ti porque tus planes fallaron. Jamás pienses que ya no hay esperanza porque cometiste un error, 2 o 3 o 10 o 1000. Los errores que cometemos no son el punto final de nuestra vida, porque hay un Dios mucho más poderoso que nuestros errores y que las consecuencias de nuestros errores. Sí, Dios en su amor me deja enfrentar las consecuencias de mis fallos,
Pero Dios en su amor siempre me dará una nueva oportunidad de levantarme y cumplir con la misión que Él me ha dado. Moisés tuvo que esperar 40 años pastoreando ovejas y cabras para por fin ver de que su misión no había acabado. Usted hoy día quizás esté en el desierto. Quizá usted hoy día esté aislado de todo lo que parecía la voluntad de Dios para su vida. Pero ojo aquí, Dios no ha terminado la obra en tu vida. Dios tiene algo para hacer por ti. Dios quiere seguir trabajando en ti. Pero tú tienes que estar dispuesto a aceptar que Dios no ha desistido de ti. ¿Crees en eso? ¿Estás dispuesto a aceptar eso? Si estás, entonces escribe en los comentarios esta oración ahora. Escribe así: Señor, yo renuevo mi fe en ti. Escribe eso. Yo renuevo mi fe en ti. Es el renovar de mi fe. Es el buscar en Dios otra vez. Es el estar en Dios otra vez que nos ayuda a entender y ver todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Todo lo que Dios está dispuesto a hacer en nuestra vida. No es nuestra capacidad. Es el poder de Dios. Moisés vivió 120 años. 40 años estuvo aprendiendo en la Universidad de Egipto. Pero no era su conocimiento que sacaría el pueblo de Israel de Egipto. Uno puede llegar a creer que Moisés pensó que era su conocimiento que libraría el pueblo de Israel. Pero no es mi obra, es la gracia. No es mi poder, es el poder de Dios. Entonces Dios los saca de Egipto ahora. Primero los sacó de las aguas, ahora los saca de Egipto. Y todo lo que él llevó 40 años aprendiendo, Dios lo tuvo 40 años olvidando. Porque no es nuestra capacidad. No es mi capacidad. No es mi inteligencia. No es mi conocimiento. Es el poder de Dios. No es tu habilidad. No es tu conocimiento. No es tu inteligencia. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios que me lleva al desierto para olvidarme de mí y aprender de Él. Los desiertos en nuestra vida son una bendición. Son áridos, son secos, son calurosos, son dolorosos, pero son bendición. Querida amiga, querido amigo, yo he pasado por mis desiertos también. No son agradables, no son buenos, no son sabrosos. Pero en cada desierto que crucé, la mano de Dios estuvo conmigo. Me bendijo, me levantó, me cuidó. Si tú estás cruzando tu desierto y te sientes sola y abandonada, te sientes cansado y agobiado, alza la mirada. Vas a ver que hay un Dios poderoso como una columna de fuego alumbrando tu camino. Y depende de ti seguir por ese camino. El libro de Éxodo mayormente son los últimos 40 años de vida de Moisés, porque es ese periodo que vale la pena estudiar, porque ese periodo es Moisés en manos de Dios. Y cuando uno está en manos de Dios, cosas increíbles comienzan a pasar. ¿No quisiera usted hoy día ponerse en manos de Dios y vivir la bendición de Dios? La lección de viernes es un resumen de todo lo que estudiamos durante la semana. En cada viernes tenemos una cita del Espíritu de Profecía
que nos ayude a entender un poco más del estudio de esta semana y le invito a acompañar en pantalla esta cita. Se ordenó a las mujeres cuya profesión les daba la oportunidad de hacerlo que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de ese plan. Sabía que entre los israelitas se levantaría un libertador y al inducir al rey a destruir los niños varones, esperaba frustrar el propósito divino. Pero esas mujeres temían a Dios y no osaron ejecutar tan cruel mandato. El Señor aprobó su conducta y las prosperó. Patriarcas y Profetas, página 247 y 248. El enemigo puede tratar y tratar, pero hay algo que el enemigo no puede hacer. Él no te puede obligar a ir en contra de Dios. La vida de esas parteras es una demostración grande de que uno necesita ser del pueblo de Israel para temer a Dios. Uno no necesita ser de mi religión para ser fiel a Dios. La fidelidad a Dios va mucho más por encima de mi afiliación denominacional. ¿Entiendes lo que digo? Mi compromiso con Dios es mucho más importante y mucho más grande que mi compromiso con la iglesia. Entender eso es vital para nuestro avance en la caminada espiritual. Dios quiere hacer cosas lindas en nuestra vida. Dios quiere hacer grandes maravillas en nosotros. Y depende de nosotros aceptar. El estudio de este trimestre será un estudio muy bendecido y muy bueno. Y espero que usted me acompañe en todo este recorrido. ¿Te parece así? Cuídese mucho y espero que tenga una linda semana. Nos vemos para el próximo estudio. Chao.